Dios les bendiga. ¿Cómo están? Esperemos que estén llenos del Espíritu de Dios. Estamos muy cerca de la primavera. Parece que los pajaritos cantaran más hermoso. Las plantitas están queriendo brotar. Qué maravilla, ¿eh? Qué bueno es estar en un país donde tenemos 4 estaciones. Cuando nos queremos cansar del frío viene la primavera, y cuando nos queremos cansar de la primavera viene el calor, y no nos terminamos de cansar. Es una bendición de Dios. Estamos felices, eso es lo importante, ¿no? Queremos mandar un enorme saludo de parte de toda la producción para todos los hermanos que nos ven, pastores, amigos, creyentes, iglesias. Les amamos en el Señor, aún sin haberles conocido, porque la Biblia dice así: sin habernos conocido, le amamos al Señor, pero cuando le conocemos, le amamos más. Hay una unión en los hijos de Dios muy, muy fuerte, que es el Espíritu. Y a través de la predicación de la palabra, también transmitimos Espíritu. El Espíritu de fe, de esperanza, de amor. Por eso le hace tanto bien a la gente escuchar la palabra de Dios, porque tiene Espíritu. Estamos transmitiendo para los que están por primera vez. Ya ven la banderita aquí a mi derecha de la Argentina. Aquellos hermanos que nos ven más allá de nuestro territorio, estamos transmitiendo desde la capital federal de Buenos Aires, Argentina. El mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa. Esta semana comenzamos el miércoles para nosotros predicando. Este miércoles 8 de septiembre comenzaremos un tema que tiene que ver con el poder de las palabras, el poder de lo que hablamos. El poder de la palabra que sale de nuestra boca. Este mensaje hace unas semanas atrás los hemos predicado. Este tema hemos hablado en nuestra iglesia, pero el Señor puso una inquietud en mi corazón para que lo transmitamos a todos, más allá de nuestra iglesia. Porque no todos saben el poder que hay en la lengua, el poder que hay en las palabras. Mire, si usted tiene Biblia ahí, me gustaría que me siga, porque al mirar en la palabra de Dios vemos que lo que estoy diciendo tiene base bíblica, ¿no? En Proverbios capítulo 18, versículo 21, Proverbios capítulo 18, versículo 21, voy a leer de la versión Reina Valera, que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Repito, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La nueva traducción viviente dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosechan las consecuencias, sean buenas o sean malas. Es el mismo texto con diferentes palabras y con el mismo mensaje. A los creyentes les quiero decir que es una bendición tener a Cristo en nuestro corazón, porque Él cambió nuestra manera de hablar. Y a los que están nuevitos mirando, quiero decirle que Él puede cambiar tu corazón, tu pensamiento y la manera de hablar, la manera que tienes de hablar. El principal milagro que sucede en una persona después que recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor, es que el Espíritu Santo
le cambia la manera de hablar. Cambian las palabras, cambia el sentido, cambia el espíritu del que habla, por supuesto. El vocabulario que usamos determina lo que somos y lo que seremos. Y también con lo que hablamos es los logros que alcanzamos en el presente y los logros que alcanzaremos en el futuro. Es increíble, pero esto tiene que ver de las palabras, de lo que decimos. Me acuerdo un libro que escribió el hermano Rubén Ortiz, que el título decía, lo que dices, recibes. Es interesante, pero es así. Lo que hablamos afecta al mundo espiritual porque las palabras son espíritu. Y cuando decimos el mundo espiritual, estamos hablando del mundo espiritual de Dios y el mundo espiritual de los espíritus satánicos. Hay un mundo espiritual que no se ve, que es mucho más grande que el que vemos, según la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, cuando caminó sobre la tierra, este maravilloso y precioso Jesús que vino de Dios, vino del cielo, Él dijo, y quedó escrito lo que dijo, en San Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan, capítulo 6, versículo 63. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Repito, el espíritu es el que da vida. El espíritu que está dentro nuestro, el alma, el espíritu, es el que da vida al cuerpo. Ahora, dice la carne, el cuerpo, para nada aprovecha. Es solamente la casita, la caja. Y luego dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y cuando Él habla, habla de su espíritu. Y los seres humanos somos espíritus, almas vivientes. El que habla, la mujer que habla, el hombre que habla, de su alma habla, de su espíritu habla, no de su cuerpo. Su cuerpo es usado para transmitir las palabras, pero las palabras tienen espíritu, dijo Jesús. Y el que habla puede transmitir espíritu de vida o espíritu de muerte. Mire qué interesante. Lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. Y esto está en el poder de la lengua del ser humano. Qué tremendo, ¿eh? El libro de Santiago es el que más habla de la lengua, pero el día que lo miremos vamos a verlo con otra connotación, ¿no? Dentro del tema de lo que hablamos. Entendemos por la palabra de Dios que hay dos reinos espirituales que reinan, gobiernan fuera de nuestro terreno natural y material, perdón. Hay dos reinos espirituales, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de Dios y el reino satánico. La palabra reino significa gobierno. Así que esto tendría que ser el gobierno de Dios y el gobierno satánico. El gobierno de la luz y el gobierno de las tinieblas. Estos dos reinos se mueven a través de las palabras de los seres humanos. Porque todo lo que Dios creó, lo creó por la palabra. En el reino espiritual, la autoridad, el movimiento, se produce por las palabras. Nosotros estamos acostumbrados a estar en esta tercera dimensión, de acuerdo a los científicos, alto por largo, por ancho, un cubo. Nos movemos
hasta donde vemos, donde podemos, pero en el reino espiritual no hay límite, no hay tiempo ni espacio, no hay límite. El reino espiritual, los científicos lo declaran o lo muestran como si fuera una línea que no tiene principio ni fin, que puede extenderse. Ahora, la idea de Dios, cuando Dios puso al hombre sobre la tierra, era que el hombre gobernara aquí a todo el resto de la creación. No que el hombre gobernara al hombre, sino que el hombre gobernara al resto de la creación. Animales, peces, aves, plantas, piedras, todo. Y que el gobierno que él ejerciera, que ejerciera el hombre, tenía que ser dirigido, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Ese fue el deseo de Dios. Si el hombre no hubiera desobedecido a Dios, la tierra hoy en día sería el paraíso. Desgraciadamente desobedeció a Dios. Y desde aquel entonces el hombre es inspirado y gobernado. Cuando digo gobernado es que lo inspira y lo hace hacer cosas que no quiere hacer. Le hace hacer hablar lo que ni pensaba hablar, pero lo inspira. El hombre dejó de obedecer a Dios y sin darse cuenta, creyendo que él iba a ser o como Dios aquí en la tierra, comenzó a obedecer el otro mensaje, el mensaje satánico inspirado por Satanás. A partir de allí, el hombre comenzó a pensar, a hablar y a hacer todo lo contrario de lo cual Dios, o por lo cual Dios lo había creado y para lo que Dios lo había creado, que era cuidar y bendecir la tierra. De esta manera, la tierra comenzó a producir espinos, todo fue castigado por causa de la desobediencia del hombre. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino para poder unir el vínculo otra vez que se había roto entre el hombre y Dios, y entre Dios y el hombre. Había una pared acá intermedia que Dios no soporta, que es el pecado, la desobediencia. Así que Jesús vino a este mundo para morir por los que habíamos desobedecido, por todos los hombres y las mujeres que habían caminado lejos de Dios. Él pagó la deuda, porque la ley de Dios decía, el alma que desobedezca, el alma que se subleva, el alma que pecare, ésta morirá. Así que Jesús vino y se ofreció. El que era sin pecado murió por los pecadores. Al resucitar el Señor quedó una puerta abierta. Ahora el hombre ya no es manejado como quiere por Satanás. Ahora el hombre puede elegir con su libre albedrío. Hay una puerta abierta que nadie puede cerrar, que se llama Jesús. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto no quiere decir que fuimos llevados de un lado para el otro, viajamos a gran velocidad, porque los que hemos recibido a Cristo como Salvador nunca viajamos, nunca nos seguimos viviendo en el mismo lugar. Lo que está diciendo acá es que cambiamos de gobierno. Antes nos gobernaba el príncipe de las tinieblas. Cuando aceptamos a Cristo como el dueño de nuestra vida y nuestro Salvador, Él pasó a ser el dueño de nuestra vida y nosotros volvimos a estar bajo la directiva del gobierno de Dios. Eso es lo que hizo Jesús al morir y resucitar en la cruz. Abrió la posibilidad para que el hombre, por su decisión, elija ahora a quién servir. Como dijo Josué en casi uno de los últimos capítulos de la Biblia, en el libro de Josué. Ustedes pueden someterse y servir al Dios que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Dios de la Biblia, al Dios Jehová, al Creador de los cielos
y la tierra. Ahora Dios, en cuanto el Señor Jesucristo entra en nuestro corazón, en el momento que entra comienza a trabajar el Espíritu Santo dentro nuestro. Y lo primero que nos damos cuenta que Él cambia es nuestra manera de pensar y de hablar. Y al leer la Biblia nos aconseja que caminemos y hablemos como Él nos manda. Mire, vamos a mirar algunos textos. A ver, busquen su Biblia, Efesios, capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Si lo tiene allí, Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Luego Proverbios va a decir que las buenas palabras o las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que lo contrario a esto es que las buenas palabras facilitan y ayudan a las buenas costumbres. Pero automáticamente el que habla con malas palabras corrompe las buenas costumbres. Acá el Señor dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mire, ¿cómo hablábamos antes? No podíamos decir hola, ¿cómo te va? Si no decíamos una mala palabra. Dios nos cambió el modo de hablar, pero enseguida le voy a decir por qué. Romanos 12, 14. Hay otro consejo acá. Romanos 12, capítulo 12, versículo 14. Romanos capítulo 12, versículo 14. Mire lo que dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No deseéis el mal al prójimo. No digas ojalá que te pase y digamos cosas feas que le pueden pasar, sino que hablemos bendición, demos bendición, porque fuimos bendecidos para bendecir. Dice el Señor: te bendeciré y serás bendición. Hay muchísimos textos que hablan de nuestra manera de hablar. En San Mateo 7, 1 al 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y cómo juzgamos? Con la boca juzgamos. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, os serás medido. O os volverán a medir. No sé cómo dice su Biblia. Acá dice: y con la medida con la que medís, os será medido. Lo mismo que le decíamos a los demás se nos va a ver. Es un boomerang. Las palabras. El Señor lo primero que trata es de cambiarnos las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras afectan primero al reino espiritual y segundo al reino temporal. Porque el reino espiritual puede entrar en el reino natural a través de las palabras que los hombres hablan y dicen, que las mujeres hablan y expresan. Y usted dice: ¿cómo? Que de acuerdo a lo que decimos, como nuestras palabras son espíritu, son herramientas al aire que tanto el Espíritu Santo como los espíritus satánicos pueden usar cuando los hombres la declaramos o lo decimos. Nosotros vivimos mientras estamos en el cuerpo y aquí en la tierra, en el espacio y en el tiempo. Pero la ciencia dice que esto se reduce a tres. Mire, lo anoté acá: altitud, longitud y latitud. Esto es un cubo, alto por largo, por ancho. Estamos encuadrados allí. Pero cuando hablamos, esas palabras que son espíritus salen de la tercera dimensión para llegar a la cuarta dimensión, que es el reino del espíritu. En el reino espiritual
se oyen nuestras palabras. Imagínese el ruido que debe haber en el reino espiritual con todo lo que habla el mundo. Y el mundo está como está por cómo hablan los hombres. Los países están como están porque los hombres y las mujeres se lo pasan maldiciendo y declarando maldición y hablando mal de los que nos dirigen y nos presiden. Y usted me puede decir, bueno, pero esos son unos sinvergüenzas. La Biblia dice que tenemos que orar por los que nos presiden y Dios va a obrar, va a interceder. Pero son tantos los que maldicen, son tantos los que quieren lo peor, son tantos los que están declarando esto se viene abajo, esto se cae, esto no sigue, la gente se va, estamos todos cansados. Si seguimos hablando así, los demonios vienen con más facilidad. Le estamos tirando herramientas, mis estimados amigos y hermanos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de hablar. Lo que los seres humanos hablamos, eso es lo que recibimos porque automáticamente el reino espiritual responde a las palabras. Mire, nosotros creemos que las palabras solamente sirven para comunicarnos, para expresarnos, que podemos entendernos porque hablamos. De toda la creación, los únicos que pueden hablar son los hombres y las mujeres y los niños. ¿Nunca lo pensó? Aquellos que dicen que venimos del mono, yo nunca vi un mono hablando. Y aquellos que dicen que, no sé, que algunos animalitos como el loro repite sonidos, no habla. Si usted es mal hablado, el loro va a ser mal hablado. El lorito que tiene en su casa. Si usted es un hombre, una mujer bendecida y canta coros para Dios, el loro va a cantar para Dios, porque repite. Pero el que tiene espíritu para hablar, el que tiene discernimiento para saber el bien y el mal, es el hombre, la mujer. Porque Dios, que creó todas las cosas a través de lo que dijo, lo deseó, lo pensó, dijo y el Espíritu Santo lo hizo. Él quiso que los hombres y las mujeres tuvieran la misma autoridad y la misma capacidad, porque la Biblia dice que somos a semejanza de Dios. Los únicos en la creación que somos a semejanza de Dios. Ni los ángeles son a semejanza de Dios. Por eso el hombre tiene el poder en la lengua de matar o de dar vida a nivel espiritual. Mire, las palabras pueden dar órdenes, pueden agredir o no. Hay palabras que agreden, hay palabras que lastiman. Los psicólogos dicen que hay palabras que lastiman más que cuando uno le pega un bofetón a alguien. Hay palabras que destruyen, según la palabra del Señor, pero también hay palabras que animan. Hay palabras que sanan, hay palabras que edifican, hay palabras que transforman. Si declaro que pasaré hambre o que alguien va a pasar hambre, eso pasará. Y ahora usted me dice, no puede ser. La Biblia lo dice y así es. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el hombre termina haciendo lo que piensa. Si usted está pensando y declarando que va a ser un fracasado, eso será. Y cuanto más lo diga en palabras, más los demonios traerán el fracaso a su vida. No, eso es psicológico. No, que es psicológico. Póngalo a prueba y usted va a ver cómo cambia el contorno. Si digo que heredaré la enfermedad de mis padres, voy a morirme de la enfermedad de mi mamá o de mi papá. Voy a declarar que ahora tengo la salud de Cristo y eso es lo que me vendrá. Lo que digo, eso recibo. Mire, ¿cuántas veces los padres no se dan cuenta y le dicen a los niños, a los hijos, no servís para nada? Y todos los días le está diciendo, sos un inútil, no servís para... Esa criatura crece y cuando es grande, piensa que no sirve para nada, que es un inútil.
¿Y sabe lo que va a hacer en la vida? Un inútil, que no sirve para nada, porque usted dio la orden, Padre querido. Y cuando hablamos del prójimo, este es un sinvergüenza, este sabe cómo va a terminar, y cuando usted va diciendo cómo va a terminar, le está tirando letra para maldecirlo. Por eso la Biblia dice, bendecid y no maldigáis. No nos damos cuenta cuando hablamos. Yo tengo que declarar que el prójimo, ya sea hijo, vecino, enemigo, lo que sea, tengo que declarar que será una persona feliz. Dígalo con el corazón. Felices, prósperos, declárelo, proclámelo. Y si se anima a creer, su hijo va a ser un ministro, una ministra del Señor, eso será. Serán sanos y serán sanos. No es, mire, no es lo que otros que no tienen a Dios digan de nosotros lo que nos va a afectar. Porque la Biblia dice que el que recibió a Cristo, ahora el creador del universo está dentro nuestro. Y mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Si el de afuera me maldice, no me dañará. Porque la Biblia dice que lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. El que puede bendecir es usted. Y tenga cuidado porque no hemos sido llamados para maldecir. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no pequéis. Uno peca cuando habla mal. Eso lo indica la palabra del Señor. Es lo que yo digo con el corazón. Es lo que Dios va a hacer. Mire, en San Marcos, capítulo 11, versículo 23, dice, San Marcos, capítulo 11, versículo 23, dice, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire, si usted está mirando la Biblia, mire cuántas veces repite este solo texto, lo que digas, lo que dices, la importancia de las palabras. Mire, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, ahí está la primera, cualquiera que dijere a esta montaña, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, ahí está la segunda vez. Lo que diga, ahí está la tercera vez, le será hecho. ¿Por qué? Porque lo dice. No es solamente lo que creo, sino lo que sale de mi boca. Las palabras tienen espíritu, los pensamientos son espíritus dentro nuestro, pero las palabras salen, las palabras se expulsan, salen afuera y van más allá de lo temporal, afecta al reino espiritual. Por eso dice la Biblia que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Salvador y que Dios lo levantó entre los muertos, y lo proclamares, lo declarares, lo pone en palabras, serás salvo. Hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que ponerlo en palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que proclamar la bendición. Ahora, no sea tan egoísta de agarrarse esta bendición sola para usted. Está bien que usted diga, yo voy a estar bendecido, porque eso será. Yo voy a ser prosperado, yo voy a estar sano y me levanto y camino y como y viviré para Dios y declare la bendición de Dios, pero no solo para usted, que es importante. Declare también para el prójimo, para sus hijos, para su esposo. Mire, cuando los esposos discuten, a veces se maldicen y no se dan cuenta. Pero no servís para nada. Y el otro contesta, hey, vos menos te pareces a tu madre, y empiezan a discutirse y a decirse cosas y se hieren y no se dan cuenta que los demonios usan esas cosas. Y luego quedan atados.
Y comienzan a recibir lo que dijeron y cada vez más fuerte y no se dan cuenta. Por eso el Señor dice, bendecid y no maldigáis. Desead lo mejor para tu prójimo, porque con la medida que medís, serás medido. Hablemos de nuestra alegría a nuestros hijos y también hábleselo a usted para que se le grabe en su corazón. No solamente hable de su salud en el nombre de Jesús. Cuando me preguntan, ¿cómo anda, pastor? ¿Cómo? Pero cada día ando mejor. Y alguien me dice, bueno, alguna nana tendrá que tener. Mire, si la tengo se tendrá que ir porque yo no la llamé. Y Dios me dijo que yo ahora tengo la vida de Cristo en mí, la salud de Cristo. Tengo el ADN de Cristo. Él dijo, te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Entonces yo declaro que estoy bendecido. Él dijo, yo soy Jehová, tu sanador, y ninguna enfermedad de la que mandé a los egipcios te mandaré a ti, así que me declaro sano. Usted tiene que declarar lo que escucha en la palabra, no lo que siente ni lo que ve, ni lo que oye de otros. Hablemos de nuestra alegría, de nuestra paz, de nuestro gozo. El Señor dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Entonces tengo que declarar que tengo paz, que tengo gozo. Gozo, dice, pero ¿y si no lo tengo? ¿Soy mentiroso? No, mi hermano, hable por fe. Y cuando usted habla por fe, lo que usted declara le viene. Eso será, lo dice acá, lo que cree que diga, si lo cree, le será hecho. ¿Quién lo dijo? Jesús. Y es imposible que Dios mienta. Declaremos bendición sobre la Argentina. Mire, hay tantos millones en nuestro país que están declarando malas cosas sobre este país que cada vez está peor. Cambie el modo de hablar, póngalo en modo de bendecir. Bendiga a Argentina, bendiga a los que gobiernan y al que venga y al que se va y al que sigue, bendiga, bendiga, bendiga y eso vendrá. Yo bendigo a mi país, bendigo a los argentinos, bendigo a los que gobiernan, bendigo a todos y los pongo bajo bendición. Agradezcamos a Dios por nuestra propia vida, por lo que tenemos. No esté mirando lo que le falta, dé gracias por lo que tiene. Y Dios le dará más. Porque el Señor dice, sed agradecido, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿No tiene ganas de darle gracias a Dios? Ah, qué tremendo. Mire, hablar del Señor me llena, me llena. Le decía hace unas semanas atrás a nuestra iglesia, yo nací en un pueblo, una ciudad pequeña al lado de Buenos Aires, que es inmenso. Y en mi casa mi padre tenía el terreno que tenía como 60 metros de fondo, casi más de media cuadra, mire. 60 metros de fondo y el frente 10 por 60, impresionante. Lo tenía dividido en tres. La parte de adelante estaba la casa, la parte del medio había una quinta con algunas plantas frutales y atrás estaban las aves. Aprendí mucho desde que era chiquito a ver las aves, los pollos, las gallinas, cómo hacían, y hasta he sacado prédicas de cosas que he visto. El amor, el cariño de una gallina para con sus hijos. Pero en este caso yo quiero hablarles de las aves. Mire, ahora estamos prontos a la primavera. Y vio que los pajaritos como cantan, empieza un poquito a aparecer los rayos solares, ya empieza a amanecer y ya se destapan a cantar las aves. Bueno, yo pude ver desde chiquitito, porque me enseñaron mis padres cuando íbamos atrás a ver las aves cómo estaban, porque en una oportunidad parece que andaba un zorrito dándose
un festín con algunos huevos que ponían las gallinas y nos levantábamos temprano para ver si veíamos. Y un día vi al gallo y me encantó. Estaba casi amaneciendo, me quedé pasmado. El gallo hace un bailecito, baila. No sé cuántos son de la provincia y han visto esto. Se pone mirando hacia el este, hace como una danza y comienza a cantar, porque está amaneciendo. Está dando la bienvenida al nuevo día. Está feliz por el nuevo día y despierta todo el gallinero. Las gallinas empiezan a salir de donde estaban acomodadas, los pollitos, todo el mundo se despierta porque papá gallo está declarando que hay un nuevo día y está tan feliz. Las aves cantan, trinan sobre las plantas por todos lados, volando, cantando. Y hay un coro que hace mucho que cantábamos en las iglesias, después lo dejamos de cantar, mire, que dice así. Es viejito, ¿eh? Acá cantamos todos los viejitos ahora. A ver cuántos se acuerdan. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Dios el Creador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? A Cristo el Salvador. ¿Por qué no cantas? Las aves cantan a Dios el Creador. Y nosotros tenemos que cantar a Cristo el Salvador. Dios nos creó y Cristo nos salvó. Usted que está por primera vez, tal vez hasta se ha olvidado de cantar. Pero tiene que comenzar a cantar y a darle gracias por la vida y a bendecir la vida que Dios le ha dado y a bendecir su prójimo. Para tener una vida así necesitamos al que bendice en nuestra propia vida. Se llama Jesús de Nazaret. Y Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Si usted quiere recibir a este Cristo maravilloso en su corazón, le quiero guiar en una oración. Ore conmigo. Padre, tú que estás en los cielos, vengo a ti porque quiero recibir a Jesús en mi corazón. En el nombre de Jesús te pido que permitas que Cristo entre en mi corazón y sea mi Salvador y el dueño de mi vida. Perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mi ignorancia, perdona mi orgullo, perdóname, Señor, y acéptame en tu reino. Quiero comenzar a caminar bajo la directiva de tu gobierno santo. Tómame de tu mano, Señor, porque te lo pido en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te doy gracias, porque sé que siempre me oyes. Amén y amén. Dios le bendiga muchísimo. Recuerde que estamos los miércoles, los viernes y los domingos a las 9 de la noche. Pase este link a algún vecino para que escuche palabra de Dios. En el nombre de Jesús, hágalo y Dios lo va a bendecir. Entre en su habitación, cierre la puerta atrás de usted y siga hablando con Dios. Y Dios que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Y sus ojos van a ver la bendición. Y al pueblo de Dios, a los pastores, a los siervos, consiervos en el Señor,
les deseo lo mejor de Dios para sus vidas y que el Señor a todos nos ayude a hablar con bendición, que nos inspire para hablar y bendecir y no maldecir, para que nuestra vida sea bendecida y la de los demás también. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo y a tus hijos y a tus hijas. En el nombre de Cristo, trae una bendición grande y cambia nuestro espíritu, Señor, por el amor de Jesús. Cambia nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, para que seamos bendecidos y para que podamos bendecir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los espero el viernes. Seguiremos hablando un poquito más de este poder que está en lo que hablamos. Dios le bendiga.